Buenas tardes. Bueno, primero que nada quisiéramos agradecer la oportunidad de poder presentar este trabajo. Sabemos que a lo mejor la dinámica el día de ayer fueron como 3 pláticas, quizá encaminadas al mismo tema. El día de hoy vamos a tener una sola charla que va a estar dividida en 2 partes. La primera es cómo platicarles sobre un proyecto que hemos estado desarrollando en el Centro INA Querétaro, compartir la experiencia de lo que ha sido este proyecto de protección de patrimonio arqueológico, y la segunda parte está enfocada a un estudio muy particular que hicieron mi compañero Omar y una compañera Gloria Islas, que no pudo venir el día de hoy, y que va a hacer su tesis, su trabajo de tesis de licenciatura. Es una tesis conjunta en antropología física y arqueología, y pues es un tema que surgió precisamente de nuestro quehacer cotidiano y que, como lo verán a ustedes ahorita, pues nos fue atrapando y nos fue metiendo cada vez más a el tema de la protección del patrimonio arqueológico. La charla se llama Entre Tepalcates y Osamentas, la interdisciplina como estrategia para la protección del patrimonio arqueológico en el estado de Querétaro. Después pasamos a la primera. Como lo mencionaban ahorita en las semblanzas curriculares, nosotros pertenecemos al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es un organismo de gobierno federal que es fundado en la década de los 30 y que tiene 4 tareas sustantivas, ¿no? La primera de ellas es investigar, la segunda conservar, proteger y difundir el patrimonio cultural de nuestro país. El patrimonio cultural es todo aquello que recibimos como herencia de nuestros antepasados. Llamémoslo arqueológico, llamémoslo incluso paleontológico, que a partir de los años 80 se considera parte del patrimonio y queda bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. De esta manera, pues, para poder cumplir con estas tareas, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia trabajan especialistas en diversas ramas de la antropología, como la arqueología, la antropología física, la etnografía, la etnohistoria, la lingüística, otras especialidades como la restauración, la paleontología, etc. Todos estos con la finalidad de tener una intervención de manera directa con el patrimonio y cumplir con cada una de estas tareas. En el caso de nosotros, pues nuestras tareas, además de investigar como investigadores de la institución, pues tenemos que conservar, proteger, y una de las tareas que nos hemos enfocado en este proyecto en los últimos años es precisamente difundir el patrimonio cultural y la importancia de este para la sociedad en general. Bueno, pero el patrimonio arqueológico en particular, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, a pesar de lo que podamos pensar que, bueno, pues sí puede causarnos orgullo, puede causar este sentimiento de nacionalismo, de sentirnos orgullosos de ser quienes somos, de venir de donde venimos, es un patrimonio que siempre está en riesgo. Tenemos algunos factores como el desarrollo urbano, el crecimiento de las ciudades, ha sido descontrolado en los últimos años. Creo que León tiene más o menos la misma situación que Querétaro, está creciendo muchísimo, está llegando muchas empresas, está llegando mucha gente a vivir aquí, y los sitios arqueológicos que están en los alrededores se ven afectados por este desarrollo urbano. La siembra es otra de las actividades que han afectado históricamente a los sitios arqueológicos, el desarrollo de la industria y, por supuesto, uno de los más comunes y de los más frecuentes, que es el saqueo. Estas actividades en donde la gente común, la gente que vive cercanos a los sitios arqueológicos, se encuentran en algunas piezas, algunas figurillas, algunas vasijas, y empiezan a sacarlos, empiezan a hacer hoyos más grandes cada vez, con la finalidad de coleccionarlos, de venderlos, de regalarlos, o simplemente por curiosidad, pero sobre todo porque hay una creencia muy frecuente en toda la gente. Se cree que en los sitios arqueológicos o en lugares en donde aparecen pedacitos de ollas hay tesoros enterrados. Sí son tesoros, pero son tesoros históricos.
No son estas grandes ollas de monedas de oro que se dice y que a nivel popular son muy frecuentes. Y entonces la gente destruye algunos contextos arqueológicos porque tienen esta creencia de que van a encontrar los tesoros, las grandes ollas con oro, los tesoros aztecas, aunque estemos en una zona donde nunca llegaron los aztecas, en fin. Bueno, en nuestro quehacer cotidiano, como institución, y derivado precisamente de estos factores que acabamos de ver, el crecimiento urbano y demás, de pronto en la colonia fulanita de tal, empiezan a meter el drenaje, entonces empiezan a abrir la calle y a la mitad les aparece una calaca, les aparece una serie de tepalcates y notifican al instituto, ¿sabes qué? Pues estamos encontrando vestigios arqueológicos y el instituto comisiona a algunos de sus especialistas para que puedan acudir, valorar los materiales y realizar un rescate o un salvamento, que ahorita vamos a ir revisando todo esto. Todo este procedimiento es el que lo vamos a revisar en esta charla. Pero en otras ocasiones, lo que sucede es que encuentran un esqueleto, van a hacer una cisterna y encuentran un esqueleto, la gente se espanta, corre con la policía y la policía le dicen es que hay un cadáver ahí. Entonces llega la policía y ellos están obligados a notificar al Ministerio Público. Y el Ministerio Público está obligado a realizar una investigación por un probable delito de homicidio. Y entonces el Ministerio Público se auxilia de un cuerpo de peritos que van a acudir a hacer la investigación a ese lugar y entonces van a recuperar todos los huesos y los van a mandar al servicio médico forense, en donde a lo mejor no hay un antropólogo que sepa dictaminar sobre esos materiales y entonces se va a ir almacenando el caso y ahí se va a quedar, o pueden decir, bueno, no es un caso actual y no saben a dónde mandarlo y se van almacenando. En algunos casos los han mandado a la fosa común. O sea, tenemos vestigios prehispánicos que se van a la fosa común. ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, básicamente pues es por esto. El Ministerio Público, por ley, está obligado a investigar todos los casos en donde se les reporte restos humanos o cadáveres y se inicia una averiguación previa por probable homicidio. Sea o no cierto esto, eso es lo que se tiene que comprobar en la investigación. Entonces, en ese sentido, el Ministerio Público tiene que actuar a través de sus investigadores, que son los peritos en diversas disciplinas. En muchas ocasiones, o en la gran mayoría de las agencias del Ministerio Público, de las direcciones de servicios periciales, no tienen antropólogos físicos, no tienen arqueólogos o personal capacitado que pueda aplicar una metodología sistemática de excavación para poder recuperar esos materiales e incluso ya con el simple hecho de observar los materiales que están ahí poder determinar que se trata de un caso de materiales arqueológicos y no de un caso actual. De esta manera sería mucho más sencillo poder recuperar los materiales. En este caso, nuestra experiencia va un poco encaminada a esta situación. Habíamos detectado esta problemática y sigue siendo a nivel nacional un problema frecuente. De pronto nos hablan por teléfono y nos dicen, ¿sabes qué? Ahí encontraron huesos, parecen son históricos o son prehispánicos, pero ya se los llevó el Ministerio Público. En algunas ocasiones tuvimos que hablar con los agentes del Ministerio Público para decirles, oye, esto que estás haciendo es una destrucción de un contexto arqueológico. Yo te puedo apoyar como institución, yo te puedo apoyar como especialista, pero avísame cuando te lleguen casos o cuando te notifiquen de que tienes que encontraron huesos humanos. En ese sentido, digamos que el trabajo de información con los agentes del Ministerio Público fue desde cero, desde decirles, nosotros somos el Instituto Nacional de Antropología e Historia, somos una institución encargada de hacer esto y bla, 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 hablar de la antropología forense, de la arqueología forense, del trabajo que podíamos hacer conjunto, y de esta manera nos empezaron a llamar los agentes del Ministerio Público para que pudiéramos colaborar con ellos. Este es el caso en donde el agente del Ministerio Público nos avisa, hace la denuncia al instituto, nos dice, hallaron un esqueleto, vengan por favor. Nosotros nos trasladamos de manera inmediata,
no tardamos ni 24 horas, fue como 6 horas en lo que llegábamos allá donde había sido, es un municipio en la sierra, en el semidesierto de Querétaro. Y cuando llegamos, lo que nos encontramos fue esta imagen. Esta bonita imagen en donde lo único que se ve es una calle desierta, no había gente, no había nada. Alcanzábamos a ver que estaban haciendo obras para meter tomas de agua, pero ya no había absolutamente nada. Cuando nos acercamos con el agente del Ministerio Público nos dice, pues sí, ahí estaban los huesos, pero la gente era muy curiosa y empezaron a sacar y a sacar y a sacar. Entonces tuve que decirle a los peritos que los sacaran y ya se los llevaran y cerraran el hoyo y demás. Entonces nosotros nos quedamos con poca evidencia arqueológica de lo que había sido descubierto en ese lugar. Invitamos a la gente del Ministerio Público a que, para poder hacer un trabajo de manera conjunta, nos solicitaran un dictamen en materia de antropología física y de arqueología para poder darle respuesta a las preguntas que ella le estaba haciendo a sus peritos, que en este caso casi siempre son las mismas. Te preguntan la causa de muerte, la antigüedad que tienen los restos, el sexo, la edad, la estatura, la afiliación biológica. Eso es lo que te pregunta el Ministerio Público cuando te solicita un dictamen. En este caso, nosotros nos tenemos que auxiliar de diversas cosas, como el contexto, para poder hablar de la antigüedad, por ejemplo, y luego hacer todo el análisis del esqueleto para poder dar toda la demás información. La causa de muerte no siempre la podemos determinar porque tiene que quedar una marca en el hueso que nos pueda dar indicio de que algo le sucedió. Si no tenemos indicios, no podemos determinar causa de muerte. Bueno, semanas después, unas 2 o 3 semanas después, recibimos los materiales enviados por el agente del Ministerio Público en las oficinas del Centro INAH para que hiciéramos el dictamen. Lo primero que nos llamó la atención es la forma en que lo recibimos. Si ustedes lo ven ahí, una bolsa de plástico, como si fueran cornflakes, ¿no? Así, hechos pedazos. Abrimos la bolsa con mucho cuidado y nos encontramos con esto, ¿no? Ahí está el esqueleto de un individuo infantil, más o menos 8 años, 9 años aproximadamente, que se trataba de un contexto no actual, un contexto histórico, más o menos quizá de la época del contacto. Como no tenemos más materiales, no tenemos contexto, no podemos hacer una estimación real de la antigüedad. Pero a partir de este caso, los mismos agentes del Ministerio Público empezaron a compartirse esta información y nos empezaron a llamar de manera más constante para poder asesorarlos en estos casos. Los resultados, bueno, pues en estos primeros 2 años que desarrollamos este proyecto y luego de haberse trabajado con los agentes del Ministerio Público, más o menos alrededor del 90% de las denuncias que se realizaron fueron hechas por agentes del Ministerio Público. Es decir, el MP ya cada vez que recibía la llamada y decían, tenemos restos humanos, nos hablaban de manera inmediata, nosotros nos trasladábamos, llegábamos juntos y solamente en una ocasión nos tocó llegar y encontrarnos con un contexto que no era para nada prehispánico. Entonces aquí la discusión con el agente del Ministerio Público era explicarle por qué no era prehispánico, ¿no? O sea, a pesar de lo que estábamos viendo y bueno, una gran cantidad de detalles que veíamos, que incluso el compañero de arqueología sí estaba como espantado, ¿no? Estaba, porque sí era un caso totalmente forense, ¿no? Entonces, en ese sentido, empezamos a tener esta colaboración y como resultado se incrementaron las denuncias en el Centro INAH Querétaro. O sea, se incrementó el trabajo de atención a denuncias. Empezamos a tener un mayor desempeño y aquí lo podemos ver más o menos en 2009 tuvimos 2 denuncias y hacia el 2012, luego de que empezamos a trabajar, tuvimos 15 denuncias, ¿no? Que eso ya es demasiado. Siguiente. Bueno, en este sentido, bueno, pues el acuerdo con ellos fue que en cuanto recibiéramos la llamada, teníamos que acordar el tiempo de atención. Sabemos que en estos casos el agente del Ministerio Público no puede esperar los tiempos que podría esperar en la institución o en otros lados. Aquí si se recibe una denuncia, de manera inmediata se comienza la investigación.
En el caso de nosotros nos avisaban y si estábamos en condiciones en ese momento, tomábamos vehículos, sacábamos oficio de comisión y en ese momento nos íbamos para darle atención y darle seguimiento a este caso, bueno, a estos casos. La idea era que fuéramos juntos, generalmente ellos ya estaban protegiendo, resguardando el lugar, llegábamos juntos, el agente del Ministerio Público, nosotros, revisábamos el lugar en donde había los materiales que estábamos localizando y ahí se definía la competencia. Entonces decíamos, perfecto, esto es un contexto arqueológico y por lo tanto nos compete a nosotros. En ese momento el Ministerio Público solamente hacía un acta de hechos en donde decía que especialistas de la institución definen que es competencia del INAH y ellos terminaban su participación y nosotros nos quedábamos excavando el contexto arqueológico y de esta manera podíamos tener mayor información para nuestro análisis. Y tratamos también de generar un diálogo con los especialistas de la misma Procuraduría, de tal forma que en algún momento nos invitaron a asesorarlos para la elaboración de un protocolo de recuperación de restos humanos. Bueno, la segunda problemática que identificamos, que tiene que ver con precisamente lo que les comentaba ahorita Israel, era el problema de la burocracia institucional y la percepción que se tiene adentro del INAH y en el ámbito académico sobre qué es una denuncia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que para, digamos, los investigadores del INAH en general, las denuncias eran antes pues solamente una cosa que uno tenía que hacer porque no le quedaba de otra, ¿no? O sea, era ir a ver porque pues ya llegó un ciudadano y tenemos que atender a los ciudadanos y si no los atendemos pues por ley tenemos un problema, pero entonces no se veía como nada más, ¿no? O sea, no se le veía ni siquiera una posibilidad del inicio de una investigación o el apoyar diferentes proyectos de investigación o tener resultados que te ayudaran a entender precisamente pues a las sociedades del pasado, ¿no? Ese era uno. El segundo tiene que ver con precisamente la burocracia. ¿A qué nos referimos con la burocracia? Como bien decía Isra, un problema que detectamos y que es un problema muy fuerte al interior del instituto es que a veces pasaban, no digamos un día o 2 días desde que llegaba la denuncia, podían pasar meses. O sea, meses desde que alguien reportaba que se vio, que encontraron algo, una cueva, o que encontraron unos restos óseos, o que encontraron un sitio, y pues desgraciadamente, lo tenemos que decir con toda la honestidad, pues nuestros compañeros a veces pasaban meses en que lo atendieran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues que evidentemente, meses después, cuando aparecía el arqueólogo por la zona, pues evidentemente lo que estaba reportado ya no estaba, ¿no? O ya desaparecía porque ya se lo habían llevado, o ya estaba completamente destruido, o si era una máquina, pues las máquinas pues no se paró porque no llegó el arqueólogo a detener la obra y pues todo lo que había ahí ya estaba completamente destrozado o ya estaba en casa de quién sabe quién, ¿no? Entonces ese sí es un problema muy fuerte porque tú, número uno, con ese trabajo que estábamos haciendo, que les contaba Israel, con el Ministerio Público, pues tú como le dices al Ministerio Público, o sea, no te metas a remover y a sacar los contextos arqueológicos cuando tu respuesta son meses después. O sea, pues no puede ser, ¿no? O sea, tiene que ser inmediato. Y segundo, pues, ¿cómo le dices tú a la sociedad o a las industrias privadas o sea, aguántame 3 meses para que pueda yo hacer mi inspección o pueda hacer mi rescate o lo que tenga yo que hacer y mientras tanto te paro la obra y tú pierdes millones de pesos, ¿no? Entonces, evidentemente había un problema fuerte al interior, ¿no? Y uno de los casos que fue, pues, muy trágico, ¿no? Fue este caso en Bellavista del Río, que precisamente es una denuncia que se hace, que realiza el dueño del predio particular, que no, pues empezó a encontrar huesos y le notifica al INAH. ¿Y qué es lo que pasa? Que le pasan al arqueólogo la denuncia y pues el arqueólogo la almacena en su escritorio y ahí se queda, y entonces pues ahí se queda, ¿no? Y se queda hasta que pues el dueño notifica precisamente, como decía Israel, a la policía. Entonces ya llega la policía, llega el Ministerio Público y como bien les contaba Israel, pues muchas veces los peritos no tienen capacitación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como lo pueden ver ustedes en esa imagen. Digo, a mí esa imagen me encanta porque no hay cosa más clara de cómo excava un perito mexicano. O sea, sí excavan, ¿no? O sea, ¿cuál retícula, cuál una cucharilla, cuál foto, cuál registro? No, por supuesto que no, ¿no? O sea, literalmente escarban. O sea, ellos no excavan, escarban, ¿no? Y entonces, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, que en realidad, aunque
fueron los peritos los que a final de cuentas destruyeron el contexto y destrozaron todo lo que ahorita les vamos a enseñar, pues en realidad fue un problema del INAH. O sea, que el arqueólogo no tuvo, digamos, la ética o la responsabilidad de atender una denuncia, si no se podía inmediatamente, por lo menos al día siguiente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que fue la misma negligencia del instituto la que orilló al dueño del predio, pues, a tener que buscar soluciones en otras partes. Y la solución, pues, fue trágica, ¿no? ¿Por qué? Porque este contexto, bueno, lo pueden ver, ¿no? Que después, cómo fueron sacando los peritos el detalladísimo registro que llevan y la excavación controladísima del contexto arqueológico, pues que básicamente fue sacar los huesos y sacar los huesos y sacar los huesos y pues como les decía Israel, acomodarlos todos y después pues saber qué hace el INAH, que nos digan si es cierto que es prehispánico o no. Evidentemente cuando ya llegaron, porque además lo que fue muy curioso de este caso es que le notifican primero a un arqueólogo, ¿no? Y el arqueólogo, como les digo, pues no atiende. Entonces, como siguen la gente pues preocupada porque no se atiende la denuncia, pues ya no le dicen al arqueólogo, ¿no? Sino que ahora le dicen al antropólogo físico, o sea, a Israel. Y entonces Israel es el que va a ver precisamente esta excavación y cuando llega, pues es con esto con lo que se encuentra, ¿no? Después de hacer el análisis, igual como en el caso anterior, ¿no? El Ministerio Público pues recogió todo tal cual así, casi como si estuviera en el mercado, ¿no? Agarrando peras. Y lo agarró todo, lo metió a la bolsa y exactamente igual como el caso anterior, pues así es como nos mandan los materiales, que además, pues como pueden ver, además con la bolsita del súper agarrando una parte, la bolsita del súper agarrando la otra, todo en una bolsa de plástico donde viene la información y de ahí, pues a ver que el antropólogo físico y los arqueólogos se hagan bolas con lo que tenemos, ¿no? Y este caso es un caso que realmente, como les decía al principio, pues es muy triste. ¿Por qué? Porque por la negligencia del instituto, pues perdimos información muy importante. Lo que ustedes están viendo ahí es, bueno, ya el análisis antropofísico y el estudio arqueológico de los materiales. ¿Cuál fue la conclusión? Bueno, número uno, que son dos individuos. O sea, lo que realmente ellos sacaron como perros así buscando huesos, en realidad correspondía a un entierro doble. Pero además un entierro doble que tenía cosas muy interesantes como esta vasija que tienen ustedes aquí, que además, o sea, véanla, está casi completa, ¿no? Pero además está combinado con otros elementos como estas puntas de proyectil con esta lítica y estos elementos de aquí arriba, que son como pendientes, como colmillos que les hicieron el hoyito para colgarse, ¿no? Y tenían además, pues otros huesos, ¿no? Como los que están viendo ahí. Pero lo que podemos ver, y que por eso les digo que es interesante, es que por lo menos son dos temporalidades distintas. En el mismo lugar, tendríamos que corroborarlo con fechamientos, pero por los materiales podemos decir que uno era seguramente sedentario, de los primeros años de la ocupación sedentaria en Querétaro, y el otro cazador-recolector, en el mismo espacio, ¿no? Enterrado. Y el problema es que un contexto de este tipo, toda la información, pues ya la perdimos, ¿no? Ya no lo podemos recuperar precisamente porque, pues, por la negligencia, que es lo que estamos tratando de combatir. El tercer problema o la tercera problemática es uno de los más difíciles. La verdad es que es la más complicada de todas, porque bueno, hablar con el Ministerio Público, pues uno, como ya vimos, sí se puede, ¿no? O sea, puedes ir con los ministerios y tener como conversaciones con ellos y explicarles quiénes somos, qué hacemos y cómo podemos proceder, ¿no? Al interior del instituto, pues puedes ir cambiando los usos y costumbres y tratar de llegar a una negociación con tus compañeros. ¿Para qué? Pues para que las denuncias se atiendan más rápidamente, establecer algunos lineamientos, etcétera, ¿no? Pero esta es la más complicada. Número uno, que seguro a ustedes les ha tocado, es la relación que tiene el INAH con la sociedad. O sea, es abismal. O sea, el instituto y su relación con las comunidades, con otras instituciones, con la gente común y corriente, o sea, parece que estamos en panoramas completamente distintos y en mundos completamente distintos. Esa es una. Número dos, la poca gente que sí conoce al instituto, o sea, que sí sabe que existe el INAH y que hace el INAH, su percepción del INAH es la peor. O sea, piensan que no somos el INAH, sino somos el INO. O sea, que todo lo que hacemos es decir que no.
y que lo que hacemos es cancelar obras, que expropiamos terrenos, que nos llevamos las piezas, que hacemos excavaciones y nunca regresamos, que somos lo peor. O sea, de verdad, digo, yo lo sé, veo rostros de afirmación, seguramente algunos de ustedes antes compartían ese pensamiento, después de esta plática evidentemente no, se los vamos a cambiar, ¿no? Y además esa, ¿no? Que nos llevamos los tesoros. O sea, nosotros, como la imagen que tiene la gente es, claro, llegan aquí y número 1, me van a expropiar el terreno, 2, si encuentran algo se lo van a llevar. Y claro, ya se llevaron todo y nunca regresan y yo ya me quedé sin terreno, sin piezas, sin nada, ¿no? Bueno, uno de los bueno, esa es una problemática, pero también con la imagen del instituto existe pues otra idea, otro mito, ¿no? Que es, además de todo lo que les acabo de decir, es que el INAH no permite que la gente conozca su patrimonio, ¿no? O sea, que es como somos los especialistas, somos los especialistas, entonces, o sea, es mi información, es mi sitio, es mi región, es mío, y a la comunidad no se le dice nada, ¿no? Que esa es una. Y la segunda, que también es muy difícil de combatir dentro de esa misma problemática, es el lado contrario. O sea, ¿qué pasa con las comunidades? O sea, porque tenemos un panorama muy amplio y podríamos hablar de eso mucho tiempo, pero hemos encontrado desde comunidades que el patrimonio cultural les interesa un reverendo, es un cacahuate. O sea, para ellos, que tener un sitio en su predio o tener tepalcates o tener huesos, eso significa lo peor, porque ya no van a poder construir, no van a poder hacer absolutamente nada. O sea, es digamos que lo ven como un problema de no desarrollo, ¿no? Por el otro lado está la gente, las comunidades que tienen un vínculo muy fuerte con el patrimonio cultural de su región y entonces pasa todo lo contrario, ¿no? Que es, tú no puedes ir a excavar, aunque te hacen la denuncia, tú no puedes ir a excavar porque ellos sienten que tú les estás robando, ¿no? Y de hecho, alguna vez les podremos contar en otra plática, un día que casi nos linchan, ¿no? Por querer llevarnos un entierro que ellos mismos nos habían dicho que fuéramos a excavar, pero bueno. Y por el otro lado, que es un problema muy fuerte y que todavía no logramos ver muy bien cómo lo vamos a solucionar, es la curiosidad. O sea, la curiosidad humana, o sea, es una cosa pues que traemos en las venas. O sea, y como bien decía Israel, número 1, empiezan a excavar y ver huesos, la curiosidad. Pero número 2, muchas veces se piensa que lo que estás encontrando en alguna parte hay tesoros. Y como ese es el caso, por ejemplo, de Huimilpan, de Carranza Huimilpan, que es un señor que estaba arando, ¿no? Estaba arando en su terreno, y de pronto pues, le empezó a salir un cráneo, y entonces pues a nos espantó, sino dijo, a ver, ¿qué hay? ¿No? Y entonces empezó a excavarlo, y lo excavó, y lo excavó, y lo excavó, y era muy bonito porque fuimos Omar y yo, y era muy divertido, ¿estás de acuerdo? Porque el señor nos contaba, no hombre, es que han de ver, se veía tan bonito que se veía el muerto, porque mira, le quité toda la tierra y se veía como si estuviera así, mire, acostadito, hasta tenía sus manitas así, ¿no? Y cada vez que nos contaba Omar y yo así de, ok, sí, no se veía, estaba bien bonito, ¿no? Y cuando nosotros llegamos a ese entierro que estaba bien bonito, acostadito y que se veía perfecto como estaba el entierro, pues lo entregaron así. O sea, ¿por qué? Porque el señor pensó que abajo del entierro obviamente iba a estar el tesoro. Abajo iba a estar las monedas de oro. Y entonces, ¿qué hizo? Con el pico, trácatelas, y volaron así, ¿no? Los pedazos de... Eso sí, ya cuando le dijeron que iba a ir la policía, se tomó la molestia de recoger algunos, ¿no? Y ponerlos en un costal. Pero entonces todo el contexto estaba completamente picoteado. ¿Por qué? Porque el señor se moría de ganas de ver qué es lo que había abajo. ¿Por qué es uno también de los casos más trágicos? Porque eso que están viendo ustedes de este lado, lo que está acá, que en realidad, originalmente cuando fuimos, imagínense así el terreno donde va a ser la agricultura, un mega hoyo, porque además como no encontraba, pues sigue excavando, en alguna parte tenía que estar, ¿no? Entonces todo alrededor estaba esparcido de los huesos y estaban esparcidos los tepalcates, todo estaba así alrededor, ¿no? Y esto que están viendo ustedes aquí, en realidad son estos fragmentos que están aquí. ¿Qué es eso? Eso es un hueso trabajado que todavía no sabemos muy bien si era un pendiente, porque también tiene como hoyitos alrededor, si servía para adornarse el cabello o para qué servía. Pero lo que es muy interesante de este hueso trabajado es que si ustedes lo ven de frente, ¿de qué le ven cara? ¿Cuál es la iconografía que tiene? De Tlaloc, exactamente. O sea, es un hueso trabajado que tiene grabado la imagen de Tlaloc.
¿Por qué es importante? Este sitio de Carranza, Huimilpan, está al ladito de un sitio del epiclásico en Querétaro que se llama el Tepozano. Es decir, que esta parte, o sea, donde estaba encontrado en este entierro, en realidad era la parte habitacional, ¿sí? Donde, o sea, que era del mismo sitio. Eso es uno. Y dos, para el epiclásico en Querétaro tenemos un problema, que no conocemos cuáles son las deidades que tenían las diferentes comunidades que vivieron en Querétaro. ¿Por qué? Porque no tenemos representaciones hasta el momento de esas deidades. Entonces, ahora resulta que el entierro que nosotros nos encontramos aquí, que el señor tuvo a bien sacar con pico y pala, nos da el primer elemento que tiene una representación de una deidad, además en un hueso trabajado. ¿Y cuál es el problema de esto? Que ya no tenemos contexto. Porque el contexto se lo llevó con el pico y pala para buscar el tesoro de abajo, ¿no? Entonces, esa representación, pues otra vez ya no sabemos dónde lo tenía, cuál era la posición, qué más elementos había alrededor, porque todo está completamente destrozado. O sea, este trabajo, para recuperarlo así, Israel tuvo que hacer un trabajo muy minucioso de buscar entre todos los huesos, aunque fuera el pedacito más chiquito, para tratar de recuperarlo y limpiarlo y pegarlo. O sea, todo eso ya está completamente pegado porque estaba destrozado, ¿no? Buenas tardes. Pues sí, ante ese panorama, podemos pasar a la siguiente. Decidimos tratar de buscar una estrategia que nos permitiera ver en qué fases y en qué actividades del procedimiento de atención a denuncias se estaba perdiendo o bueno, se estaba descuidando el patrimonio arqueológico. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de explorar precisamente cómo estaba estructurado el procedimiento y más o menos dentro de cada una de esas fases qué eran las actividades que se llevaban a cabo. El procedimiento se estructura, bueno, tiene 4 fases principales, una quinta que no está estipulada en la normatividad, pero que nosotros la integramos porque de algún modo siempre se hace. Y la primera fase, bueno, es la recepción, después viene la asignación, la inspección, que de ahí se puede derivar a otras tareas, y finalmente se entrega un informe, una resolución, que es donde de algún modo se plantean las medidas que se deben tomar para la protección del patrimonio. La siguiente. La recepción regularmente se hace por ventanilla única. A la ventanilla única se puede llegar por, bueno, se puede recibir la denuncia por correo, por teléfono o directamente en la ventanilla única de gestión del centro INAH. Lo que se hace en la ventanilla única es que se recibe la denuncia, se abre un expediente y entonces en ese momento se determina a qué área se va a canalizar la denuncia. La que sigue, por favor. Una vez que se determina que es tema de patrimonio arqueológico, se canaliza al área de arqueología o de antropología física y se determina, según la región, a quién se le va a asignar la denuncia. Este es un tema bastante peculiar en Querétaro porque cuando se funda el Centro INAH Querétaro en los 80s, solo había 3 arqueólogos. Entonces se decide dividir o seccionar el estado en 3 grandes regiones. Al norte la sierra, en la parte central el semidesierto y en la parte sur los valles. Y entonces a cada uno de los arqueólogos que estaba, como solo eran 3, según la investigación que estaban llevando a cabo, se les asignó una región. Entonces un arqueólogo estaba en la sierra, el otro estaba en el semidesierto y otro en los valles. Pero bueno, conforme van pasando los años, pues se va aumentando la planta laboral de arqueólogos y el número de arqueólogos aumenta y entonces ahora la cuestión es a quién se le va a asignar o de qué forma se van a integrar estos nuevos arqueólogos en este proceso de asignación, lo cual, bueno, más adelante les platicaré qué fue lo que sucedió. La siguiente. Posteriormente viene la inspección. En la inspección lo que se busca hacer es tratar de valorar, digamos, el contexto arqueológico que está en peligro. Regularmente la inspección es hacer, digamos, una revisión, se recupera una marca con GPS del lugar exacto donde está, digamos, donde está el patrimonio. Si es posible, se levanta el material. Si, por ejemplo, si hay pozos de saqueo y alrededor hay vasijas destruidas y eso, pues normalmente se recupera el material, se toman fotografías, se trata de hacer dibujos. De algún modo se trata de hacer un registro que nos permita construir un dato para que posteriormente ese pueda ser utilizado en algún tipo de interpretación. En ocasiones las inspecciones derivan en hacer trabajos de rescate. Cuando, por ejemplo, está expuesto el patrimonio arqueológico como huesos o vasijas o que un sitio ya está muy alterado, se decide en ese momento hacer el rescate, se hace un rescate y bueno, ya después se reporta qué es lo que se entregó o qué es lo que
recuperó del rescate. Sigue, por favor. Finalmente, se tiene que entregar un informe, que es un informe dictamen. En este informe, regularmente se plantean cuáles son las estrategias o las medidas que se deben de seguir para que, en primer lugar, para proteger el patrimonio si es que todavía quedó algo en el lugar. Si no, de algún modo se plantean también estrategias que traten de sensibilizar a la población sobre la importancia del patrimonio arqueológico y que lo que haya pasado en X denuncia no se repita en otras. La que sigue, por favor. Y bueno, una vez que hicimos este análisis, nos dimos cuenta que bueno, hay algunos puntos críticos en los que, según nosotros, es ahí donde se destruye el patrimonio arqueológico. Uno de los temas, digamos que más relevantes, es el lapso de tiempo entre que se recibe una denuncia, se asigna y se hace la visita de inspección. Y el tema ahí es que muchas veces, en lo que se hace el trámite administrativo, de que llega a la ventanilla única la denuncia, se le abre el expediente, después se determina a qué área se tiene que canalizar, se canaliza, llega el proceso de asignación y no se sabe a ciencia cierta a quién se le tiene que asignar, pasan muchos días y bueno, lo que sucede es que muchas veces cuando llega el arqueólogo encuentra los huesos como en esa foto, ¿no? Otra de las cuestiones, como les comentaba, se refiere a la asignación. En algún momento se empezó a dar como un problema porque la gente de administración de ventanilla única ya no sabía a quién asignarles las denuncias, puesto que esto generaba problemas. Si se las asignaba a X arqueólogo, otro arqueólogo por allá se enojaba y decía, no, es que esta denuncia me corresponde a mí, ¿por qué se la das a él? Entonces, bueno, este tema fue como muy delicado porque generaba muchos problemas y además mucha pérdida de tiempo, ¿no? Y el último, bueno, pues es el tema con los trámites. Para salir a una inspección, el arqueólogo del INAH tiene que contar con un oficio de comisión. En Querétaro el tema con los oficios de comisión es que tienen que estar firmados por el delegado estatal y además tienen un folio consecutivo. Entonces, si llega la denuncia un día y no está el delegado, pues ya no puede salir con oficio de comisión porque obviamente no te lo va a firmar. Entonces, bueno, el otro tema es el de los vehículos. Regularmente, por seguridad del arqueólogo, se recomienda que vaya en el vehículo oficial porque pues, de algún modo es una representación institucional y genera cierta seguridad, pero muchas veces no hay vehículos disponibles porque hay arquitectos en inspección u otros arqueólogos trabajando en sitios o simplemente los administrativos o los abogados están fuera, entonces no hay un vehículo que permita al arqueólogo ir a hacer la inspección. Bueno, posteriormente, otro de los temas que vimos que es bastante, digamos, crítico es que la información que se genera en los informes, bueno, en los reportes de inspección, no es homogénea. O sea, cada uno de los arqueólogos reporta en el informe lo que consideran pues, más relevante. No hay, digamos que, una cédula que les permita, digamos que, tener información sistematizada para después poder analizarla. Y otra de las cuestiones es que en el INAH en Querétaro hay como 3 archivos y en los 3 archivos hay información contenida de denuncias, o sea, es como, está un poco desordenado, yo diría, ¿no? Entonces eso pues genera un problema porque llegó a haber denuncias a las que se acudió 2 veces, o sea, ya había entrado la denuncia, ya la habían reportado, ya habían ido a la inspección, pero como no había un antecedente o el antecedente estaba perdido en alguno de los archivos, volvía a entrar la solicitud y el arqueólogo tenía que volver a ir a hacer la denuncia. Otro de los temas que también son críticos es bueno, digamos que la colaboración interinstitucional. Cuando nosotros nos empezamos a empapar del tema, nos dimos cuenta que hay muchos convenios ya firmados, ya existentes entre, digamos que los gobiernos estatales, federales, municipales y el instituto. Y en esos convenios muchas veces hay cláusulas que están enfocadas hacia la colaboración interinstitucional. Sin embargo, entre los arqueólogos esto es algo que es poco conocido, incluso con el mismo abogado, ¿no? O sea, son cosas que de repente nadie sabe, están ahí, son digamos que herramientas que se pueden utilizar para proteger el patrimonio, pero pues nadie las utiliza porque no las conocen, ¿no? Entonces, bueno, ese también es como un tema bastante crítico.
Nosotros nos dimos cuenta también cuando empezamos a interactuar con los ministerios públicos que, bueno, también del otro lado, en la otra institución, sí hay como mucha disponibilidad de trabajar, ¿no? Sin embargo, pues si no hay como el conocimiento, si no sabemos para qué funciona cada una de las instituciones, pues no sabemos de qué forma nos podemos articular, ¿no? Y bueno, el último tema que, como bien dice Fiorella, es el más delicado, es precisamente esto, ¿no? Que el INAH de algún modo está muy lejos, ¿no? De la sociedad a veces, o sea, la gente no conoce al instituto, no lo reconoce, no sabe exactamente cuáles son sus actividades y por el contrario hay como muchos mitos en torno a nuestra labor, ¿no? Hay un chiste que es muy bueno que dice que los arquitectos del INAH, cuando se desmayan, no vuelven en sí, sino que vuelven en no, porque para todo dicen que no, entonces, o sea, son de las cosas que a lo mejor son chistosas, pero que reflejan, ¿no? La realidad que nosotros vivimos como trabajadores del instituto cuando nos tratamos de vincular con la sociedad. Y bueno, finalmente, pues nosotros, a partir de este análisis que hicimos, de esta exploración del procedimiento, de los problemas que identificamos, o bueno, de estas áreas críticas, hicimos una serie de recomendaciones, de sugerencias que consideramos que pueden de algún modo sumar a proteger el patrimonio y a optimizar este procedimiento, ¿no? En primer lugar, pues había que vincular el procedimiento o tratar de estructurarlo de tal forma que fuera una estrategia de investigación interdisciplinaria, que permitiera que no solo lo importante de ir a rescatar un contexto arqueológico fuera el dato arqueológico como tal, sino que una serie de datos adyacentes que pueden ser construidos a partir de la integración con otras disciplinas. Por otro lado, ya en una parte más operativa y más al interior de la institución, consideramos que era necesario que los informes pues tuvieran digamos que fueran más homogéneos y que en los informes se incluyera el análisis de los materiales que se recuperan. Un tema que es también muy recurrente es que las oficinas del INAH parecen bodegas o museos, ¿no? Porque tú entras a la oficina de X arqueólogo y tiene vasijas, tiene guacales con tepalcates, o sea, porque es todo el material que recuperan pero que nunca analizan. Entonces, en el informe de inspección lo único que presentan, digamos que son las recomendaciones, una descripción general de lo acontecido, las recomendaciones y ya. Nosotros lo que sugerimos fue que pues, se buscara, o sea, se hiciera el esfuerzo por hacer el análisis de ese material para que a partir de ahí se construyera un dato más sólido y además, bueno, hubiera la posibilidad de empezar a desechar material o de buscar de qué forma se puede acomodar o colocar en otro lugar. Y bueno, finalmente lo más importante, la respuesta que nosotros consideramos que es la más potente, la más viable, es precisamente generar vínculos con la sociedad, ¿no? Tratar de integrarse en la dinámica social actual y, bueno, pues informar de algún modo de la labor del INAH, de la protección del patrimonio arqueológico y bueno, o sea, tratar también de darle un uso social al patrimonio que de algún modo le sirva a la sociedad y esto fomente su protección, ¿no? Bueno, entonces, como bien decía Omar, pues sí, o sea, a raíz de todo esto que fuimos haciendo, y como les descontábamos, ¿no? De todas las problemáticas que fuimos viendo, pues hicimos todo lo posible por darle una solución a cada una, ¿no? La primera, como bien decía, que ya les resumí un poco Omar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el procedimiento de la atención a denuncias y en específico, pues como dice ahí, ¿no? O sea, el proyecto que, como decía, pues está a mi cargo, aunque lo desarrollamos con más personas, que es el de estrategias para la protección del patrimonio arqueológico, que está fundamentado principalmente en ser preventivo y no en tener ya que actuar, ¿no? Y que básicamente de lo que se trata además es de generar investigación, o sea, dejar de ver las atenciones a denuncias o el trabajo en campo como, ay, bueno, voy, hago esto y ya regreso y tan, ¿no? No, o sea, que todo tiene que estar sustentado en un proyecto y que cualquiera de esos casos que les presentamos y que podríamos hablarles de muchísimos más, todos han aportado información. ¿Por qué? Porque finalmente lo estamos viendo, que ahorita les vamos a hablar, desde la interdisciplina y de tratar de sacar el dato, no solamente para que se quede metido en un informe que nadie va a leer, ¿no? Sino tener esa información para hacer otras cosas, como por ejemplo, la segunda línea, que es esto de la vinculación con la sociedad.
Como bien decía Omar, como bien lo decía Isra, el problema está en cómo llegar como instituto a la gente. O sea, porque tú no le puedes decir, número uno, a la gente que proteja lo que no conoce. O sea, si ellos no conocen su patrimonio cultural, no saben la importancia del sitio que tienen al lado, o sí la saben, pero no saben cómo aproximarse a ella, tú no les puedes decir, ay, te voy a meter a la cárcel porque hiciste un hoyo. Pues no, ¿no? O sea, primero tienes que relacionarte con ellos y poderles dar esta información para que ellos se apropien de su patrimonio. Como una de las líneas que tenemos es este proyecto que se llama Del Quehacer al Hacer en el Centro INAH Querétaro, que lleva ya, pues desde el 2009, ¿no? Y que tiene varias vertientes, muchas, ahorita les vamos a ir contando algunas. La primera fue un coloquio en el 2009, que no fue un coloquio entre académicos, ¿no? Sino fue un coloquio para la sociedad, para que conocieran a los investigadores del Centro INAH Querétaro y supieran qué hace cada uno de ellos. Porque era lo primero, ¿no? Primero conócenos y entérate qué es lo que hago, ¿no? Y ya después pues podemos ir generando estos vínculos. 2, se hizo una exposición, como la que está con unos carteles, que es la que están viendo ahí, que habla precisamente de qué es el INAH, qué es lo que hacemos, cuáles son los proyectos que tenemos, y esa exposición nos dimos a la tarea de recorrer todo el estado y llevarla, ¿no? Por lo menos a las cabeceras municipales de cada uno de los municipios que integran el estado, y va esta exposición y va acompañada generalmente con las conferencias de nosotros o de algunos compañeros, ¿no? Que además esa ha sido una de las cosas más difíciles, porque tú le dices a mis compañeros arqueólogos, oye, dale una charla a chavos de 15, 16 años y te voltean a ver con cara de estás loca. O sea, yo nada más hablo con adultos y académicos, porque es muy difícil transformar el lenguaje académico a un lenguaje coloquial, ¿no? Eso ha sido complicadísimo, ha sido muy divertido, pero bueno, ha funcionado, ¿no? Porque nuestra presencia ya ha estado, por lo menos, en todos los municipios, y ya en los municipios saben que existimos, ¿no? Y quiénes somos y qué hacemos, ¿no? La siguiente línea que surge precisamente y de manera directa de las estrategias para la protección del patrimonio es precisamente lo que les hemos platicado aquí, el trabajo que hemos desarrollado y que denominamos nosotros equipo interdisciplinario de atención a denuncias, ¿no? Con estas premisas de buscar la vinculación con otras instituciones, no solamente las de procuración de justicia, sino con instituciones gubernamentales y demás, con el compromiso de dar una atención oportuna, de brindar los informes necesarios, de acercarnos a la comunidad para poder decirle qué es lo que hicimos en ese lugar, qué recuperamos, cuáles fueron los resultados que obtuvimos, dejarles el material, incluso hasta gestionar en algunos casos la exhibición de algunos materiales, ¿no? Como el caso de Amealco, que se exhiben materiales paleontológicos, en el caso de Huimilpan, que acabamos de entregar una propuesta museológica ya para que se abra un pequeño museíto con restos paleontológicos y vestigios arqueológicos. En fin, tenemos una serie de actividades que hemos estado desarrollando de manera interdisciplinaria y que son los objetivos de esta propuesta de trabajo. Algunos materiales de difusión que hemos realizado, bueno, ya lo comentaba Fiorella, pues han sido desde las exposiciones temporales, itinerantes, de carteles, exposiciones fotográficas, una exposición de fotografía monumental que se montó en las rejas de la Alameda de Querétaro, que también ya estuvo en las rejas del Parque Morales en San Luis Potosí. Son fotografías pues, en gran formato. Tenemos ya una versión más pequeña para llevarla a lugares en donde no haya dónde montar esas fotografías, pero son 70 imágenes que tardó más o menos 3 años la producción de esta exposición, porque había que explicar en un texto breve, sencillo, lo que hace el INAH. La exposición se titula Patrimonio en las manos y es como el tras bambalinas del quehacer cotidiano de la institución. Una exposición que por la calidad fotográfica, la calidad del texto, de los materiales y de lo que se está diciendo, se consiguió que se publique y cuya presentación será la próxima semana, el 30 de abril, en el Museo Regional de Querétaro. Se presenta el libro de Patrimonio en las manos, con una propuesta que también nos hemos estado vinculando con otros especialistas, en particular con unos compañeros de Teotihuacán, que trabajan con marionetas y que hacen una divulgación de patrimonio arqueológico con esta perspectiva también interdisciplinaria. Algunos folletos y
nos hemos visto obligados a incursionar en interactuar con niños. En muchas ocasiones, cuando llevábamos la exposición de carteles a algún municipio, nuestro único público eran los niños de primero y de segundo, y tuvimos que aprender, de primaria por supuesto, y tuvimos que aprender a comunicarnos con ellos. Empezamos a diseñar algunos talleres, y una de las cosas que nos enfocamos a realizar, que fue como un experimento, fue un video que se llama El mundo de Canú a través de la antropología física, que se deriva de una investigación que realizamos gracias a la atención de una denuncia que nos hizo el Ministerio Público en el municipio de Cadereyta. Pudimos reconstruir la vida de este recolector cazador. Entonces, bueno, como les decíamos, ya cerrando un poco, porque ya deben estar un poco cansados de nosotros, que en realidad les presentamos aquí algunos de los esfuerzos que hemos hecho por dar a conocer la imagen amable de Lina, que de verdad, aunque pues sí, hay relaciones que a veces son complicadas, y yo sé que también hay mucha gente que tiene una muy mala impresión del instituto, pero en buena onda, somos buena onda, ¿no? La neta es que sí hay gente agradable, guapos y simpáticos como nosotros, y Canú, ¿no? Además, y Canú, y que sí se está haciendo un esfuerzo, ¿no?, en el instituto por cambiar esa imagen, por relacionarse cada vez más con las comunidades, porque Lina de pronto ya se dio cuenta que si no le pregunta a la gente y si no se relaciona con la gente, pues no va a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, como bien decía hace rato Omar, pues una de las conclusiones más fuertes que hemos tenido durante estos casi ya 5 o 6 años que llevamos trabajando es la difusión, la relación con la sociedad, la vinculación con las instituciones, con todo tipo de instituciones, y pues principalmente con la gente. Si no nos relacionamos con la gente, pues no llegaremos muy lejos. Y la conclusión que siempre decimos es, bueno, el patrimonio cultural no es de Lina, ¿no? El patrimonio cultural no es de los gobiernos del Estado, sino que el patrimonio cultural es de todos, y como es de todos, pues también la protección de ese patrimonio cultural pues nos corresponde a todos, ¿no? Y esperamos cada vez con este proyecto que estamos relacionando tener más aliados, precisamente para que el instituto y la gente pueda en conjunto pues proteger cada vez más el patrimonio arqueológico tan vasto y tan rico que tenemos en México.